Y así sucesivamente tenemos la tarea 2 que nos pide que actualicemos el nombre de un objeto zoológico en la lista y pues también quede en el archivo. Entonces es el mismo proceso. Le pasamos el código que se va a solicitar para poder buscar esa lista y le vamos a pasar también el nuevo nombre que se va a actualizar en caso de que ese código sí exista en la lista. Tenemos que vamos a leer la lista de zoológicos. Bueno, aquí tengo la misma variable que tenía arriba para ver si se encuentra o no. Eh, Iteramos dicha lista y comparamos si el código que se ingresa por consola es igual al código que estamos revisando en la lista. eh, Le vamos a pasar a esa lista un nuevo nombre. Con el set lo modificamos. En caso de que esto sea verdadero, esta variable se va a volver verdadera. Entonces, como el proceso fue verdadero, vamos a guardar la nueva lista en el objeto, en el archivo, y nos va a mostrar un mensaje de que el zoológico se actualizó correctamente. En caso de que ese código no exista, entonces esta variable va a continuar falsa. Entonces, como es falsa, nos va a retornar que el zoológico no existe. Y así, digamos que tendríamos los métodos para actualizar los objetos zoológicos. Este mismo proceso lo tenemos para visita. Aquí tenemos su- sus métodos. Es lo mismo, tenemos el método, bueno, tenemos la clase visita VO con el método llenar, donde le pasamos pues, los parámetros para esos atributos de la clase visita. Tenemos también el método cargar, el método leer, el método buscar, el método guardar, que es el que implementé para la tarea. Es lo mismo. Tenemos el archivo visita.txt. Vamos a escribir en este archivo. Entonces le pasamos, vamos a iterar esa lista que tenemos de visitas. Y en la iteración vamos a ir escribiendo cada fecha y hora separadas por un numeral. Cuando ya se termine el proceso, pues vamos a cerrar las clases y quedó la lista actualizada. Aquí tenemos la tarea que era eliminar una lista. Entonces para eso le vamos a solicitar al usuario que ingrese una fecha que va a ser de tipo stream. Entonces tenemos que vamos a leer la lista de visitas. Ya sabemos que esta variable es para eh, mirar si en caso de que esto sea falso, pues nos retorne que la visita no existe. Bueno, aquí vamos a iterar las listas hasta el tamaño de cada una y se va a hacer la comparación. Entonces, si la fecha que estamos ingresando está dentro de nuestra lista, pues simplemente la elimine esa posición, esa lista. En caso de que sea correcto que sí se encuentre la fecha, entonces, bueno, este proceso va a ser verdadero y como es verdadero va a guardar la lista actualizada en el archivo y nos va a mostrar el mensaje. Visita eliminada correctamente. En caso de que la fecha que ingresó el usuario no esté dentro de la lista, nos va a retornar que la visita no existe. Igualmente, para actualizar visita, eh, acá le pasamos el parámetro fecha como una string, que es lo que va a ingresar el usuario para hacer la búsqueda, y la nueva hora que se va a actualizar dentro de la lista. Tenemos entonces que vamos a leer la lista de visitas
tenemos nuestra variable booleana como falsa. Aquí hacemos la iteración en las listas y hacemos la comparación. Entonces, si la fecha que ingresó el usuario o se ingresa por consola es igual a la fecha que tenemos en nuestro archivo, en nuestras listas, en esa misma posición, en esa misma lista, vamos a crear una nueva hora, actualizar esa hora que tenemos ahí por la nueva que se está ingresando. Como este proceso es verdadero, entonces nos va a guardar la nueva lista actualizada en el archivo. En caso de que la fecha no se encuentre dentro de las listas, nos va a retornar que la visita no existe. Esto en cuanto a la clase visita. Aquí tenemos el mismo proceso anterior. También tenemos la clase cliente que opera de igual manera, tiene los mismos métodos. Tenemos la clase cliente BO que va a contener esos métodos. Entonces tenemos el método llenar cliente. Le pasamos el objeto cliente, tiene los tres parámetros, cédula, nombre y teléfono. Tenemos el método cargar cliente para guardar los datos en el archivo. El método leer cliente, tenemos el método buscar cliente, tenemos el método guardar cliente, que es el implementado para las dos eh, respuestas de la tarea. Es lo mismo, tenemos la función guardar cliente, la lista de clientes, el archivo que se está manejando, que es cliente txt, las dos clases que nos van a ayudar a escribir. Se va a iterar esa lista de clientes y se va a ir guardando cada valor separado por un numeral y la lista se actualiza. Entonces, eh, aquí lo mismo, la función eliminar, el usuario debe ingresar una cédula para hacer la búsqueda. Entonces, la cédula es de tipo entero. Tenemos que se va a leer la lista de clientes que hay en el archivo, nuestra variable booleana, cliente encontrado. Aquí se itera la lista hasta el tamaño de la misma. Eh, Aquí tenemos que se va a hacer la comparación. Entonces, si la cédula que ingresa el usuario es igual a la cédula que tenemos dentro de la lista, entonces se va a remover esa lista que está en dicha posición, esa línea, perdón. Como eso va a ser verdadero, entonces cliente encontrado es verdadero, se va a guardar esa nueva lista en el archivo y se va a mostrar el mensaje que el cliente fue eliminado correctamente. En caso de que la cédula que se pasó no se encuentra dentro de la lista, el cliente no existe, es lo que nos va a aparecer en consola. El mismo proceso para actualizar cliente. Aquí vamos a actualizar el nombre del cliente. Entonces, él debe ingresar una cédula para hacer la búsqueda. Tenemos que aquí va a leer la lista de clientes, nuestra variable booleana. Se itera la lista. Entonces, si la cédula que ingresó el usuario es igual o coincide con la cédula que tenemos en la lista, en esa misma línea actualicemos el nombre. Entonces le pasamos el nuevo nombre al que ya había. Como esto es verdadero, el cliente fue encontrado, entonces se va a guardar la nueva lista en el archivo y nos va a mostrar el mensaje de que el cliente fue actualizado correctamente. En caso de que la cédula no se encuentre en la lista, nos debe mostrar que el cliente no existe. Y con eso concluimos la parte de eh, las clases que van a implementar los métodos para las clases zoológico, visita y cliente. Bueno, aquí tenemos los tres archivos txt que se han generado. El de cliente, bueno, ahí tengo dos valores ya eh, que he ingresado. El txt de visita, también tengo dos valores ingresados, fecha y hora. Y el de zoológico, bueno, aquí tengo tres con el código, el nombre,
la dirección y el teléfono. Ya nos queda mirar lo de la clase principal.